Este jueves se celebran elecciones en la Universidad de La Laguna para dirimir cuál de las dos candidaturas que se presentan dirigirá sus destinos durante los próximos 4 años. Y quienes aspiran a lograrlo están pasando por la entrevista. Ayer lo hizo Rosa Aguilar, que busca su reelección como rectora, y hoy lo hace el otro aspirante, que es catedrático de Organización de Empresas. Francisco García, aspirante rector de la Universidad de La Laguna, bienvenido, buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Por qué se presenta a dirigir la Universidad de La Laguna? Bueno, yo creo que básicamente son unas razones de índole, en primer lugar, digamos, personal, de experiencia personal. Yo creo que después de 23 años de trabajo en la Universidad de La Laguna, en la que he ocupado distintas responsabilidades, ¿no? Desde secretario de departamento a vicerrector durante 4 años, y también experiencia profesional previa en el ámbito, digamos, extrauniversitario, pues creo que he ido acumulando una serie de capacidades que ahora mismo puedo revertir en una institución a la que quiero, en la que creo y en la que trabajo, ¿no? Y luego también unas cuestiones, digamos, de índole más externa, ¿no? El sentido de que creo que en este momento la universidad pública, lo público en general y la educación pública y la universidad pública en particular, pues yo creo que están en riesgo, ¿no? Está en riesgo ese servicio público de educación superior de la universidad pública. Y bueno, creo que es momento de dar un paso y defenderlo, ¿no? Defenderlo tanto, digamos, de amenazas externas, en el sentido de la creciente oferta, ¿no? de universidades privadas, como también internas, ¿no? Creo que hay problemas de gestión en nuestra universidad y cuando gestionamos mal la universidad pública la ponemos también en riesgo, ¿no? Entonces ese conjunto de circunstancias creo que pueden resumir el por qué he dado este paso, ¿no? Bueno, unas elecciones al rectorado no pueden compararse con cualquier elección de índole política, pero es verdad que igual que ocurre en la política, pues cada uno tiene sus proyectos y sus propuestas y normalmente son completamente o casi completamente distintas o se enfrentan a los proyectos que están en marcha. Es decir, hay gobiernos y hay oposición, ¿no? Siendo el gobierno actual Rosa Aguilar y siendo la oposición Francisco García, ¿qué es lo que tiene que mejorar la Universidad de La Laguna? ¿Cuáles son las mejoras que usted propone? Porque sí, ha dicho varias cosas, ha dicho que efectivamente hay una creciente oferta privada, pero creo que es constatable que las dos universidades públicas están preocupadas por esa cuestión, que incluso han tratado de poner pues algunas dificultades para que, en fin, no avancen en determinados ciclos, ciclos no grados que quieren poner en marcha o también másteres, pero hay otras veces que esto es inevitable porque esa oferta está ahí. Y luego también ha hablado usted de gestión, pero hay que concretarlo. Le pido que diga un poco cómo sería su base programática. Sí, bueno, yo más que oposición, como tú dices, no es comparable, ¿no? Digamos, la dinámica Sí. política con la dinámica, digamos, de política universitaria, ¿no? Yo más que de oposición me gusta hablar de proposición, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues efectivamente, tal y como tú has dicho, hay una creciente oferta de universidades privadas. La empresa privada, obviamente, yo soy catedrático de organización de empresas, ¿no? Tiene un sentido, tiene una razón de ser, donde hay, digamos, un potencial de beneficio económico, hay actividad empresarial, pero cuando hablamos de los servicios públicos, ¿no? Esto deben de regirse por otra dinámica, ¿no? Y por otras pautas, ¿no? Y en ese sentido, la universidad pública no solo ofrece, no solo impacta económicamente en positivo, ¿no? En las regiones en las que opera. La universidad pública es, desde luego, en España, la principal generadora de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación, de conocimiento, y esa es la materia prima del siglo XXI. Y bueno, en Canarias estamos en una tierra en la que solo se invierte el 0,5% del Producto Interior Bruto en I+D+I, ¿no? Cuando el dato de España es el 1,4 y el de la Unión Europea el 2,3. Por tanto, necesitamos más universidad pública en Canarias, ¿no? En una región como Canarias. Pero luego también la universidad pública tiene digamos, el beneficio de que es un ascensor social, ¿no? Permite que personas que están, digamos, en unos estratos sociales eh, puedan ascender a otros, ¿no? Es el caso mío, etcétera. Entonces, bueno, eh, eh, pero es evidente que las universidades las universidades públicas tienen que adaptarse, ¿no? A las necesidades sociales, ¿no? A las nuevas necesidades sociales. En ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo de captación de alumnos, ¿no? Digamos,
competir y para poder seguir siendo útiles, ¿no? Y seguir siendo nosotros mismos. En ese sentido nosotros proponemos reforzar, ¿no?, los servicios de información y orientación, conseguir, ¿no?, que llegue más y mejor información a los servicios, al alumnado preuniversitario para captar mayor alumnado. Pero no solo tenemos que digamos, ofrecer mejor información, sino que tenemos también que ofrecer mejores productos, ¿no? En ese sentido, pues va también en nuestro programa una mejora en la oferta de titulaciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso? Porque yo le iba a preguntar qué nuevos grados echa de menos usted en la universidad y cuáles echa de más, porque también habrá algunos que quizá estén sobredimensionados, digamos, con respecto a la demanda que tienen. Bueno, yo creo que los grados en general no tenemos un problema de sobreoferta de grados en absoluto, ¿no? Yo creo que todos los grados que tenemos son grados relevantes. Ahí sí que habría que innovar, por ejemplo, en algunas dinámicas, ¿no?, que nos pide la sociedad, como por ejemplo las dobles titulaciones, los dobles grados, ¿no?, los grados dobles. Y ahí hay mucho potencial. En estas semanas hemos recorrido prácticamente todos los centros de nuestra universidad. Nos falta justamente hoy el último que vamos a visitar. Y hay mucho potencial para dobles titulaciones, ¿no? En ese sentido, por ahí tenemos que mejorar en lo que se llaman las microcredenciales, microtitulaciones, hay mucho potencial por ahí. Y luego hay que mejorar en nuevas modalidades, tenemos que mejorar la oferta online. Por ejemplo, tenemos algunas experiencias, hay por ejemplo dos másteres online que se está ofreciendo en el ámbito de los estudios de náutica, ¿no?, que están siendo un éxito. Y algunos otros, ¿no? Pero tenemos que reforzar esa oferta y bueno, tenemos que también cuidar la oferta de posgrado. Hay algunos másteres que hay que revisar, etcétera. Luego, dentro de los grados, bueno, tenemos que mejorar también la gestión de lo que se llaman las modificaciones de los títulos, ¿no? Tenemos un atasco importante en relación con lo que se llama los modifica, es decir, que son las adaptaciones de los grados, ¿no?, de sus programas, de sus sistemas de evaluación, etcétera, que nos sugiere la Agencia Nacional de Evaluación y Calificación, ¿no? Entonces tenemos que mejorar esos aspectos y para eso tenemos que mejorar la gestión de la universidad de esos procesos de modificación de los títulos. Entonces, modificar más ágilmente los títulos para adaptarnos a las demandas sociales, en el caso de los grados, y en el caso de los posgrados, de los másteres, ahí sí tenemos que hacer una mejora de la oferta, ¿no?, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? En relación a la política de financiación de la universidad, ya sabe usted que hay una especie de preacuerdo entre el gobierno actual, que no hay que olvidarlo, que no se encuentra exactamente en funciones, pero sí el Parlamento, con lo cual ahora mismo no hay nada que hacer, pero sí hay un plan a 4 años para que un contrato programa rija, digamos, los destinos financieros de las dos universidades públicas. Esto, en fin, habrá que llevarlo después a efecto, pero eso será a partir, pues probablemente los presupuestos de 2024. Pero al margen de esto, ¿cuál tiene que ser el modelo? ¿Se necesita un cambio de modelo de la financiación de la universidad pública? ¿Debería haber mayor implicación del sector privado? Precisamente usted considera que la universidad pública vive un momento un momento clave para su desarrollo, pero todos esos momentos claves muchas veces vienen marcados por la forma en que se financia y si hay un éxito o hay un fracaso en el modelo de financiación. ¿Usted qué cree que le falta para digamos, garantizar, por lo menos al margen de este contrato programa 4 años, garantizar el futuro de la universidad desde el punto de vista económico, de independencia económica? Bueno, desde luego la universidad pública se tiene que financiar fundamentalmente, mayoritariamente de los ingresos públicos, ¿no? Es evidente, por el carácter público del servicio de educación superior, ¿no? En ese sentido, es evidente, tenemos sobre la mesa una propuesta de contrato programa, de un contrato programa que nos permitiría una financiación estable y suficiente, ¿no?, del Servicio Público de Educación Superior en Canarias, una propuesta del Gobierno de Canarias para las dos universidades públicas, para La Laguna y para Las Palmas. Creo que tiene esa propuesta, esa propuesta de modelo tiene aspectos muy positivos. La primera es, desde luego, que existe, es decir, que se plantea, que se pone sobre la mesa pues un sistema de financiación de aquí al año 2030 de las universidades públicas canarias, y después también se reconoce que hay una falta de financiación, ¿no?, cifrada en 17 millones de euros. Yo creo que son dos puntos interesantes para comenzar a trabajar. Evidentemente, como tú decías, no es viable, ¿no?, en lo que queda de legislatura afrontar esto, pero creo que partiendo de ahí hay algunos aspectos que nosotros vemos que hay que incluir en ese modelo. Lo planteamos en el claustro cuando se planteó este debate.
y uno es introducir una cuestión que plantea la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que es un fondo de financiación por circunstancias específicas, ¿no? En este caso se habla de la insularidad en la propia LOSU y creemos que en ese modelo habría que incluir, evidentemente, un fondo que tenga en cuenta esta característica específica, singular, de las universidades públicas canarias, ¿no? Comentabas temas muy interesantes en la pregunta. Una, por ejemplo, es por qué no hay financiación digamos, privada, ¿por qué no lleva financiación privada a las universidades públicas, ¿no? Bueno, en las universidades públicas hay ejemplos ya de actividad, por ejemplo, lo que se llama las spin-off, ¿no? Tenemos varias spin-off en nuestra universidad, una quizás la más conocida es la Woptics, ¿no? Que es una empresa en la que participa la propia universidad dentro del capital de esa empresa de base tecnológica, que está, bueno, en el mercado internacional, trabajando con importantes multinacionales, etcétera, ¿no? Esto evidentemente en otros territorios es más habitual, y la pregunta es por qué no es más habitual en Canarias, ¿no? La implicación en algunos aspectos, ¿no? de proyectos de colaboración del sector privado, ¿no? Y es evidente que esto tiene que ver con nuestro tejido económico, ¿no? Un tejido económico basado fundamentalmente en servicios, si me apuras, en servicios de escaso valor añadido, que evidentemente pues mira poco a la I más D más I, ¿no? Entonces es evidente que en un territorio como el que tenemos como Canarias, pues no es comparable pues al pulso económico que puede tener territorios como el País Vasco, Madrid, Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pero es un tema evidentemente que por el que tenemos que avanzar. De todas formas, con el tema de la financiación, yo planteo, y eso desde luego va a ser una de las prioridades si ganamos las elecciones el próximo jueves, que es necesario en Canarias un gran pacto social por la educación superior. Es decir, necesitamos tejer una complicidad que vaya más allá de incluso del gobierno de Canarias. Evidentemente el gobierno de Canarias debe jugar un papel fundamental porque es nuestro principal financiador, pero creo que tenemos que ir al conjunto de instituciones públicas de Canarias y abordar esta idea. Es decir, vamos a pensar en las universidades públicas como los grandes aliados para el futuro de Canarias, ¿no? Y es así, es decir, el futuro de los territorios más pujantes van a tener que estar basados en conocimiento, en investigación, desarrollo e innovación. Por tanto, ¿quién puede nutrir de I más D más I a un territorio como Canarias? Las universidades públicas, es evidente, junto con otros agentes, evidentemente, como el Instituto de Astrofísica de Canarias, etcétera. Pero es evidente que el núcleo, el vórtice fundamental va a tener que estar, digamos, en las dos universidades públicas. Por eso creo que hay que sumar no solo al gobierno de Canarias, sino a los cabildos, digamos, a las instituciones locales, etcétera, etcétera. Por supuesto, las dos universidades públicas, para plantearnos qué modelo de universidades públicas queremos para las próximas décadas, y qué queremos que nos den a cambio, ¿no? Y esto para mí va a ser, desde luego, uno de los elementos fundamentales de este próximo periodo rectoral, que va a ser de 6 años, por cierto, no de 4. Van a ser las 10 menos cuarto de la mañana. Ecuador, por lo tanto, de la entrevista que mantenemos con Francisco García, aspirante a rector de la Universidad de La Laguna, elecciones que se celebran mañana, por cierto, pasado mañana, el jueves, y que ayer tuvimos a esa otra parte, a la actual rectora Rosa Aguilar, que se presenta también a la reelección. Por cierto que estas elecciones se ejecutan, digamos, mediante el voto telemático. ¿Qué le parece? Pues bien, yo creo que es un paso adelante, ¿no? Me parece razonable. Ya se hizo una experiencia con las últimas elecciones al claustro universitario en el sector del alumnado. Ahí pues se triplicó, digamos, el nivel de participación del alumnado, se triplicó, pero desde luego nos quedamos en niveles que no son razonables. Nos quedamos en niveles del 15%, cuando las anteriores habían sido solo del 5%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el voto electrónico, evidentemente, es esperable de que aumente la participación, el nivel de participación, y cuando aumenta el nivel de participación, aumenta el nivel de calidad democrática de las elecciones, ¿no? Por tanto, me parece que es un paso adelante, y creo que es bueno que en la Universidad de La Laguna demos ejemplo, ¿no? Efectivamente ha sido uno de los problemas, la falta de participación en las elecciones rectorales, no solamente en la Universidad de La Laguna, también la de Las Palmas de Gran Canaria, y probablemente sí, realmente este modelo, este sistema de voto telemático, pues permita una mayor participación, sobre todo de la parte del estudiantado, que es donde se nota más la falta de implicación, digamos, directa en estas elecciones. Le pregunto precisamente por los estudiantes, por las ayudas económicas que necesitan. Ayer decía Rosa Aguilar que es un fracaso social que un alumno no pueda matricularse
o alguien que quiere estudiar una determinada carrera no puede matricularse simplemente por razones económicas. Pero claro, estamos hablando de que no se trata solamente de pagar una matrícula, en ocasiones hay que pagar una estancia, hay que pagar un alquiler de un piso o de un apartamento, muchas veces, o la mayoría de las veces, si usted me permite, en el caso de La Laguna, fuera de Aguere, es decir, porque no hay, físicamente no hay una oferta suficiente, hay que buscar residencias, también faltan residencias. Yo le pregunto por las ayudas económicas a esas estudiantes y esos estudiantes que quieren ir a La Laguna y que no pueden porque no tienen forma de financiarse un piso, y también problemas con el transporte, ¿no? Que tienen que coger muchas veces aviones desde La Gomera, desde Gran Canaria o cualquier otra isla, pero que quieran estudiar a La Laguna. Sobre esta cuestión, ¿tiene usted algún plan? Bueno, sí, hay unas ayudas, digamos, que provienen lógicamente de otras instituciones, las becas, etcétera, ¿no? Desde las becas del propio gobierno, del ministerio, como del gobierno autónomo, cabildos, etcétera. Luego en la Universidad de Laguna existen unas ayudas, digamos, de carácter asistencial, y ahí yo creo que tenemos que mejorar mucho en cuanto a la gestión, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay algunas ayudas, nos han dicho muchos alumnos y alumnas, ¿no? En este recorrido que hemos hecho por los distintos campus, que ayudas como que están en ese paquete, ¿no? de políticas asistenciales, como las necesidades digamos, básicas de apoyo educativo, se cobran al final del cuatrimestre por los retrasos en la gestión, ¿no? que se están teniendo. Eso evidentemente hay que mejorarlo, porque si no pierden la propia esencia de la ayuda, ¿no? Si estamos hablando de ayudas que lo que hacen es de colchón, ¿no? Para aquellas personas que tienen más dificultades, pues y no las damos, no las pagamos en tiempo y forma, sino cuando ha pasado, digamos, el cuatrimestre, pues evidentemente estamos yendo en detrimento del objetivo que motivó la ayuda. Es algo parecido a lo que está pasando con las becas Erasmus, ¿no? Es decir, los chicos y chicas que se van de Erasmus están cobrando la beca cuando regresan de la estancia, ¿no? Esto lo que hace, lo que está provocando, es que solo puedan irse de Erasmus aquellos chicos y chicas cuyas familias tienen capacidad financiera para hacer frente a los gastos del desplazamiento y de la estancia en destino, ¿no? Eso no se puede gestionar con las entidades financieras, es decir, buscar una fórmula que permita la liquidez inmediata, de manera que ese dinero ya quede comprometido, para que cuando se cobre efectivamente por parte de la administración, pues que directamente se vaya al banco y se liquide. Sería una fórmula de hacerlo. No sé exactamente cómo tendría que ser, si mediante convenios, pero bueno, hay entidades bancarias, me consta, que sí que, pues en fin, a través de sus fundaciones o sus obras sociales, están dispuestas a siempre ayudar y a echar una mano. ¿Hay posibilidades de este tipo? Sí, a ver, esa sería una opción, digamos, tener colaboraciones de entidades privadas. Ya las ha habido en el pasado, ¿no? Este tipo de colaboraciones financieras a las que tú haces alusión, pero también incluso el adelanto de las propias ayudas por parte de la propia universidad. Es otra opción que es viable, se hace en algunas otras universidades, y es evidente que tenemos que ir a esos modelos, ¿no? Es decir, no tiene sentido que las ayudas se paguen a posteriori, porque, como te digo, eso hace en fin, que los beneficiarios solo puedan ser aquellos que se la puedan financiar. Para nosotros esto, ya digo, incluso que la universidad pueda adelantar estos recursos, va a ser prioritario y va a ser un compromiso de gobierno, ¿no? También en el ámbito de las políticas asistenciales queremos introducir como una política asistencial más el servicio de atención psicológica. Creo que, en fin, sobre todo después de la pandemia, en fin, hay datos escalofriantes, ¿no? Como que, en fin, a nivel nacional, pues la prevalencia de muertes por suicidio supera ya a la de muertes en accidentes de tráfico, ¿no? Esto se está notando en el colectivo de alumnado, y esto evidentemente es un extremo trágico, ¿no? Pero problemas que tienen que ver con la salud mental, emocional, etcétera, tienen que ser también cubiertos, y queremos integrarlo dentro de esa cartera de políticas asistenciales a través de nuestro servicio de atención psicológica en la propia universidad, ¿no? Le hablaba antes de las dificultades que tienen que ver con el transporte. Me refería sobre todo a las cuestiones de estudiantes que vienen de otras islas y que tienen que residir en Tenerife para poder cursar, pues en fin, su plan universitario. Pero yo le voy a preguntar por otro tipo de transporte, o mejor dicho, por un sistema de transporte
que es el de los vehículos, el de la autopista TF5 y la situación de los atascos, que es un problema para docentes, para estudiantes y para personal administrativo de la Universidad de La Laguna, pero también para el resto de, en fin, de ciudadanos de Tenerife que viven en el norte de la isla y se quieren desplazar hacia Santa Cruz o hacia el sur. Sabe que ha habido una iniciativa del Cabildo de Tenerife proponiendo, pues, en fin, que se retrase la entrada en la universidad a las 10 de la mañana. Se ha respondido desde la universidad que, bueno, que hay una especie de plan de escalonamiento de entradas. Se entra a las 8, a las 9, a las 10. Hay algún, creo que es el caso de medicina, que entran a partir de las 10 de la mañana. Yo le quería preguntar sobre esta cuestión. ¿Está de acuerdo con este modelo? ¿Es viable llevarlo todo a las 10 de la mañana? ¿Tendría soluciones? ¿Sería una alternativa real para que haya menos tráfico, que además beneficiaría no solamente a la universidad y a todo su conjunto, sino también al resto de ciudadanos? ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo creo que, digamos que esto ya se han hecho estudios, ¿no? En otros momentos, ¿no? Y realmente digamos que el margen que se tiene para esas reducciones de entrada en los grados que realmente podrían, digamos, aportar volumen, ¿no? de alumnado, es escaso, ¿no? Es decir, estamos hablando de grados como, en fin, psicología, educación, el ámbito de economía, empresa y turismo, derecho, etcétera. O sea, los grados que más nutridos, digamos, todos estos grados tienen doble turno, ¿no? Con lo cual reducir la entrada por la mañana implica terminar las clases a las 4:30 de la tarde y por la noche pues, nos iríamos a las 10 de la noche, etcétera, ¿no? O sea, esto no es viable desde el punto de vista de una mínima estructura vital razonable para el alumnado, ¿no? Entonces, hay poco margen por ahí. Yo creo que, en fin, tampoco nos ha gustado, ¿no? He de decirlo, este planteamiento del Cabildo de, bueno, reducimos, digamos, la entrada, de la hora de entrada y bueno, te doy 10 millones, ¿no? Creo que no no son formas de abordar una problemática como esta. La Universidad de Laguna es la principal damnificada del tema del tráfico, ¿no? Porque lo sufren las personas que se desplazan diariamente a la propia universidad. Y bueno, en un planteamiento de largo plazo, en fin, 4 o 5 años, se podrían plantear cuestiones, pero a corto plazo no es viable reducciones significativas en este sentido, ¿no? Es decir, retrasos significativos en la hora de entrada, ¿no? De los grados que realmente aportan volumen, ¿no? al tráfico, ¿no? Ya estamos terminando. Quería preguntarle su plan con respecto a la docencia, las plazas que hay un envejecimiento general de la población de profesores de las universidades por cuestiones puramente, en fin, naturales. Le pregunto por esta cuestión. Hay que ir cubriendo con cierta urgencia las plazas. ¿Qué plan tiene usted? Sí, a ver, la Universidad de Laguna, por ejemplo, en el ámbito del PDI, somos la universidad pública española que tiene un mayor porcentaje de personal docente investigador mayor de 50 años, ¿no? Nada menos que un 70%. Entonces tenemos un grave problema de envejecimiento de la plantilla del PDI. Lo mismo sucede con el personal de administración y servicios, ¿no? Por tanto, se nos viene una ola en este sentido de jubilaciones, pero es que además yo diría que la ola se convierte en un tsunami cuando vemos la ley orgánica del sistema universitario, la nueva LOSU, ¿no? Que entra en vigor el 12, es decir, mañana entra en vigor la LOSU, ¿no? Estas elecciones se van a celebrar ya con la LOSU en vigor. Esto va a implicar, la LOSU va a implicar que un mayor esfuerzo en la contratación de personal. En el caso, por ejemplo, del PDI, pues el techo de crédito se sitúa en 24, pero es que además hay una categoría que son los profesores ayudantes doctores que pasan a 18, ¿no? Con lo cual, por cada 3 ayudantes doctores actuales, vamos a necesitar 4, es decir, uno más, ¿no? Entonces, esto implica que que la ola se convierta en un tsunami y vayamos a tener que afrontar un proceso de contratación importantísimo en los próximos años. Esto es una ventana de oportunidad también, rejuvenecimiento de la plantilla, etcétera, pero es evidente que esto vamos a tener que enmarcarlo dentro de ese gran pacto social que yo planteaba antes, que tenemos que abordar por la educación superior pública en Canarias, ¿no? Es evidente que vamos a necesitar un mayor volumen de profesorado
Esto va a implicar mayores recursos, esto va a implicar que se abra la posibilidad, ¿no?, de incrementar el capítulo 1 de nuestro presupuesto, y para esto tenemos que hablar, insisto, con las instituciones públicas, fundamentalmente con el Gobierno de Canarias, pero también, insisto, con el resto de instituciones públicas para ver qué modelo de universidad pública queremos, ¿no?, de cara a las próximas décadas, ¿no? Esto va a ser clave, ¿no? Y creo que es una cosa, que es un elemento fundamental y prioritario con el que nos vamos a poner a trabajar a partir del siguiente día en el que tomemos posesión si ganamos las elecciones, ¿no? ¿Qué política hay que mantener en cuanto a la expansión de la universidad a otros territorios, a otras islas, pero también a otros municipios? Sí, bueno, nosotros tenemos, evidentemente, nuestra actividad fundamental está en la ciudad de La Laguna, ¿no?, como todos sabemos. Tenemos actividad en Santa Cruz, en el ámbito de los estudios de náutica. Tenemos también un pequeño núcleo, ¿no?, digamos, en la avenida 25 de Julio, ¿no?, en la antigua escuela de empresariales. Ahí tenemos también una pequeña actividad en temas de títulos propios. Y luego tenemos digamos, una sede en el municipio de Adeje, con los estudios de turismo, y también en la isla de La Palma, con los estudios de enfermería, ¿no? Tanto Adeje como La Palma, yo creo que hay que reforzar la presencialidad, es decir, ahora mismo digamos que se está dando de manera híbrida, ¿no?, presencial a distancia. Esto hay que reforzarlo. Y bueno, luego en algunos territorios donde veamos que es viable, yo creo que La Palma, pues bueno, incluso por la actividad en fin, volcánica, ¿no?, que ha habido, yo creo que se plantea una ventana de oportunidad, algunos estudios muy concretos, tipo de posgrado sobre todo. Creo que es viable desplegar alguna oferta de este tipo, ¿no? No solo en La Palma, en algunos otros territorios hay que analizarlo con sosiego, pero con cariño, ¿no?, porque la Universidad de La Laguna es la universidad de Canarias y de los canarios y canarias, ¿no? ¿Aterrizaría en La Gomera, por ejemplo? ¿Cree que es viable esto? ¿Fuerteventura? Bueno, estas cuestiones habría que verlas caso por caso, ¿no? Y evidentemente tendríamos que hablar de posgrados, títulos propios, etcétera, formatos de este tipo muy flexibles, donde se combine quizás lo presencial con lo virtual, pero evidentemente habría que analizarlo y no es descartable, ¿no? ¿Conoce a su rival? Supongo que la conoce bien, a Rosa Aguilar. A la profesora Aguilar la conozco, evidentemente, claro. Y ella a mí, ¿no? Somos colegas, ¿no? Catedráticos de nuestra universidad, ¿no? Efectivamente, y rivales pues a partir de pasado mañana. Francisco García, aspirante a rector de la Universidad de La Laguna, muchas gracias por haber venido a la radio pública. Le deseo la suerte que le corresponde de manera alícuota, como a su compañera, su rival Rosa Aguilar, y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, muchas gracias, como digo siempre, por abrir esta ventana a la universidad pública. Gracias. Siempre. Buenos días.